Hola, te quiero dar la más cordial bienvenida a una nueva clase. Quien te habla es tu profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. En este módulo 5 vamos a abordar nuestro siguiente tema, que es relacionado con folletos o catálogos. Y entiéndase como estos dos instrumentos como herramientas de marketing. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero, tenemos que entender que un folleto es un panfleto, ¿sí? Es la definición más sencilla e inmediata que tenemos de este elemento. Importante, un panfleto o un folleto contiene información descriptiva o promocional, dependiendo del propósito que éste tenga, ¿sí? El formato muchas veces es flexible, sobre todo si el formato es impreso. Si es en físico, el formato varía o cambia dependiendo de la necesidad. Por supuesto, como dije en la introducción, el folleto o el panfleto es una herramienta de marketing y sencillamente su propósito es vender. Y una pregunta que tenemos que hacernos en este momento es qué se vende en este caso, ¿no? Tenemos que entender que para vender tenemos que ofrecer productos, servicios o ideologías. Y estos productos, servicios o ideologías, si están contenidas dentro de ese panfleto, pues indudablemente lo que se busca es vender. Muchos de estos panfletos son especies de muestrarios, ¿sí? Donde se exhiben muchas más fotografías e imágenes que descripciones, pero ciertamente el propósito de este folleto o este catálogo es vender o exhibir, en este caso, cuando se trata de muestrarios. Hablemos un poco del formato porque los folletos tienen diferentes formatos. Si la salida es impresa, podemos hablar de que este puede ser díptico, tríptico o desplegable. Si la salida es impresa y el formato es libre, en muchas ocasiones este formato puede ser cuadrado, y si es cuadrado, este formato normalmente se utiliza de manera cerrada. Y muchos de estos diferentes formatos que se puedan utilizar en la modalidad impresa van a variar o van a depender del presupuesto que el cliente tenga, ¿sí? Si el cliente necesita pues algo muy atractivo y tiene pues el presupuesto para hacer la inversión necesaria para que este folleto a nivel de formato sea mucho más atractivo, entonces se busca pues en este caso que el diseñador sea mucho más atrevido a la hora de, digamos, jugar con los dobleces del formato. Si la salida es digital, muchas veces el diseño, para hacerlo mucho más atractivo, se realiza a manera de un diseño interactivo o landing page, y el formato que se utiliza para la salida digital es sencilla, ¿no? Simplemente se utilizan los formatos preestablecidos que tiene InDesign, A4, letter o carta, legal, o formatos que estén preestablecidos en InDesign. ¿Qué características debe tener un folleto o un panfleto? Bueno, vamos a verlas acá. Este debe ser atractivo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que buscar en un panfleto o en un folleto. Debe ser dinámico, interesante, atrevido, de fácil lectura o buena maquetación. Nosotros, los diseñadores, siempre estamos en la búsqueda de hacer que la lectura sea lo más sencilla posible, y eso habla de una buena maquetación, y tratar de facilitarle la lectura al lector. Debe tener una buena orientación estilística, indudablemente, lo que hemos hablado a lo largo de este diplomado, ¿sí? No debe verse disociado, no debe verse aislado ese folleto de las características del producto o del servicio o de lo que se esté promoviendo en este caso. Debe ser adecuado, debe verse bien orientado. Tiene que ser efectivo, ¿sí? Porque indudablemente el folleto o el panfleto tiene que cumplir con un objetivo, ¿sí? Y ese objetivo, si no se cumple como tal, entonces deja de tener efectividad el folleto o el panfleto. Debe ser práctico, ¿sí? Si la modalidad de ese folleto o de ese panfleto es impreso, debe ser de fácil manipulación, ¿sí? Debe tener un formato adecuado para que éste pueda ser manipulable, debe ser cómodo para el lector.
De nada sirve que tenga un formato excesivamente grande ese panfleto o ese folleto, de manera que les sea incómodo al lector el poder leerlo, el poder doblarlo o guardarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el panfleto debe ser práctico. Y si la salida es digital, no debe ser excesivamente pesado. Y esto tiene que ver mucho con la practicidad, porque de nada sirve tampoco que un formato digital o un folleto digital sea tan pesado que no se pueda ni abrir. Entonces, el diseñador tiene que pensar en que los elementos no deben de ser, los elementos que estén contenidos en ese diseño no deben ser excesivamente pesados para que al final, cuando se reduzca, digamos, o cuando se convierta el diseño a un formato JPG, quede excesivamente pesado. Entonces, bueno, tú debes de pensar en todos esos aspectos. Y por supuesto también en los aspectos técnicos, que es lo que vamos a abordar a continuación. Si la salida es impresa, debemos de considerar lo siguiente, siempre en colores CMYK, ya lo hemos dicho anteriormente, vamos a repasarlo. Los colores, en este caso, si es solamente negro, vas a utilizar la tinta K siempre al 100% y el resto en solamente 0. En caso de incluir grises, y lo estamos repasando nuevamente, debe ser solamente, bueno, que la K esté contenida entre el 10 y el 90 y el resto de los colores en 0. Si se van a colocar negros enriquecidos, y esto es un tema quizás nuevo para el diseño editorial, deben de considerarse que la C, la M y la Y deben de ser entre 10 y 20 puntos, ¿sí? Para que luego la K esté solamente en 100%. ¿Por qué se hace esto? Y aquí me voy a detener un poquito. Porque suele pasar que un folleto sea negro o alguna de sus páginas sea completamente negra con textos en blanco. En esos casos, cuando hay páginas que tengan excesivamente negro o cuadros que sean negros, entonces es cuando se utilizan los negros enriquecidos. Algunas imprentas lo solicitan de esta manera, donde debes compensar la C, la M y la Y con un puntaje que vaya desde el 10% hasta el 20%. Y luego sí cerrar la composición de esos negros, que sean grandes, que sean abundantes en ese diseño, con un 100% K. Las imágenes, por supuesto, tienen que tener una excelente resolución para que la calidad de ese folleto sea óptima. Y por supuesto, no te olvides de incluir el sangrado de al menos 5 milímetros o 0.125 pulgadas. Por supuesto, cuando hablamos también de la salida impresa, tenemos que hablar, por supuesto, de la carpeta editable. Allí debe estar contenido el archivo editable de ese folleto. Carpeta JPG o PNG, allí debes incluir las imágenes JPG de ese proyecto o PNG, como tú quieras. Carpeta fuentes, deben de estar contenidas todas las fuentes que utilizaste en el diseño de ese folleto. Y finalmente, carpeta PDF, donde debe estar incluido el arte final, con líneas de corte, registro y marcas de color. De todas maneras, en todos estos aspectos vamos a hacer bastante hincapié en la clase práctica. Si la salida es digital, vamos a repasar entonces acá. Los colores siempre en RGB. Los negros siempre en 0, 0 y 0. ¿Ok? De manera que el color hexadecimal sea completamente 0. En caso de incluir grises, por ejemplo, ¿verdad? Debes de incluirlo en 3 pares, 70, 70, 70, para que el hexadecimal te dé 46, 46, 46. Siempre en 3 pares para que esos grises queden bien preparados a la hora de que tú trabajes con colores RGB. Las imágenes tienen que ser en buena resolución, un aspecto del cual no debes olvidarte nunca a la hora de trabajar cualquier diseño. Lo que honestamente no te recomiendo, y en esto quiero hacer bastante énfasis en esta clase teórica, porque muchas veces pasa que cuando vamos a diseñar un folleto, buscamos imágenes referenciales o cosas que nos puedan ayudar a la hora de buscar, digamos, un poco de inspiración
en otros folletos, ¿sí? Normalmente tú te vas a conseguir en Google o en cualquier buscador imágenes como estas, donde si tú pones, fíjate que yo coloqué aquí arriba diseño de folletos y se me previsualizan todas estas imágenes que tú ves aquí abajo. Normalmente estos folletos son plantillas y esas plantillas, déjame decirte que no te van a servir para nada o prácticamente nada, porque muchas de estas plantillas son abusivas a la hora de trabajar los colores, las curvas, elementos que son excesivamente pesados. Y quizás normalmente estas plantillas no te van a servir para el diseño que tú vayas a elaborar para un cliente o para una empresa, ¿sí? Yo te recomiendo que estas imágenes las utilices como algo referencial, como algo que de repente pudieses utilizar, como algo que pudieses hacer, pero no para que sustituyas las imágenes, porque eso no tiene ningún sentido. Inclusive, si tú te vas más abajo, en, vas a conseguir imágenes con este estilo. O sea, por mucho que tú le dejes scroll hacia abajo, vas a conseguir plantillas que ya están prediseñadas, que tú solamente lo que tienes es que reemplazar los textos y las imágenes. Y no estás haciendo, por supuesto, que absolutamente nada, porque no estás diseñando. Y déjame decirte que esta es una técnica poco profesional que yo te invito a que no la uses, ¿sí? Simplemente yo te invito a que tú utilices tu sentido común, de que tú utilices tu psicología de la percepción para que las formas y los colores que tú vayas a utilizar en ese diseño sean realmente las que el cliente necesita, las que el producto necesita y no la que otro diseñador le provocó colocar en una plantilla. Realmente esto no es lo que te recomiendo. Vamos a ver algunos ejemplos que nos pueden ayudar a ilustrar, digamos, algunos folletos a la hora de trabajar con algunos clientes. Estos ejemplos normalmente yo los coloco de algunos trabajos que he diseñado o algunos ejemplos referenciales que encuentro normalmente por aquí, ¿verdad? Fíjate que aquí nosotros tenemos un tríptico y cuando tú diseñas un tríptico, debes planteártelo siempre de la siguiente manera. A la derecha siempre la portada, ¿sí? El del centro es el reverso y acá a la izquierda tenemos la solapa. Cuando tenemos esta orientación, nosotros estamos en presencia del tiro de ese folleto, de ese tríptico. Y acá tenemos las partes en donde va a doblar ese tríptico, que me voy a retroceder un poquito. Acá la imagen, la fotografía determina bastante claro, de una manera muy clara, por dónde va a doblar. Pero si nosotros vemos la parte interna del folleto, que es de este tríptico, que sería el retiro, ¿sí? Por supuesto, la parte de la solapa determina muy bien el doblez, pero acá donde está la información contenida de los distintos servicios que ofrece esta empresa y de las características que ella tiene, pues efectivamente aquí no está definido claramente el doblez, ¿sí? Entonces, tú tienes que dejar un pequeño margen desde el doblez hacia adentro para que la información esté contenida allí, ¿sí? De manera que cuando ese folleto tenga que doblar en ese sitio específico, pues efectivamente el texto no se vea afectado. En el caso de las imágenes, fíjate que aquí hay una imagen sangrada de una chica que está presentando, digamos, los distintos servicios o productos de esta empresa. En este caso es una imagen completamente adecuada a lo que son las características de esta empresa. Esta chica, fíjate que ella está completamente sangrada aquí y ella participa tanto de esta parte acá, de la zona interna de información y también participa de este plano acá, también participa de los dos paneles de ese tríptico. Atención acá, cuando tú te planteas imágenes que participan de un sitio y de otro, tú debes de tomar muy en cuenta que el doblez de ese tríptico debe darse en una zona donde la imagen no se vea afectada, por ejemplo, que sea en el rostro o que sea en una parte, no sé, muy sensible de la persona, de manera que no se vea afectada. Ese doblez debe verse lo más limpio posible, digamos, en una zona donde la imagen se vea bien. Cuando estamos en presencia de dípticos, es mucho más sencillo el tratamiento, porque ciertamente cuando hablamos del tiro,
El doblez, en este caso, está muy bien determinado. Entonces tenemos aquí parte derecha portada y parte izquierda sería la contraportada de ese díptico. Claro, en este caso, este díptico tiene una información breve, vamos a llamarlo así, porque fíjate que la parte de la contraportada no tiene mayor información, sino simplemente una información de contacto, el logotipo y una imagen de fondo allí para terminar de ambientar esa contraportada. Pero en la parte interna, acá, y ahora sí lo vamos a ver, es donde tengo toda la información de todos los servicios que ofrece esta empresa, ¿verdad? En el centro, acá tenemos, fíjate, acá tenemos completamente el doblez. La fotografía, de alguna manera determina dónde está el doblez, pero en la parte blanca acá, ciertamente, no hay, digamos, una definición específica de dónde está el doblez, sino que sencillamente el juego de blancos, digamos, va de un sitio a otro, de la parte izquierda a la parte derecha. Este díptico está diagramado a base de dos columnas y acá rompe a una sola columna. Lo interesante de este díptico es cómo se juega con los pesos visuales, los pesos visuales de la fotografía, el título acá, destacado acá, que digamos es una especie de cabezal que tiene este díptico, más esta fotografía que está acá, que hace peso y hace juego visual con estas dos imágenes, y el texto cómo pasa de esta columna acá, luego pasamos hacia acá, luego pasamos hacia aquí, termina aquí, y luego fíjate que aquí tenemos la conclusión de toda la información. Entonces, tú tienes que plantearte muy bien la maquetación de un folleto para que este sea lo más atractivo posible y que por supuesto sea lo más legible posible a nivel de maquetación. Y fíjate que acá te estoy mostrando o te voy a mostrar, digamos, cómo sería la presentación de este díptico para un arte final. Fíjate que acá tenemos las líneas de corte, fíjate acá. Esta línea de corte, tenemos las guías de color, ¿ok? Que eso te lo da directamente cuando tú exportas a PDF en InDesign, pero lo que te quiero mostrar en esta imagen es lo siguiente, fíjate, la zona que está marcada desde la línea magenta hacia adentro es la zona, digamos, del folleto en sí, y toda esta zona que va desde la línea magenta hacia afuera es el sangrado. Entonces, por eso es que es importante que a la hora de que tú diseñes un folleto que va a tener características impresas, debe tener un sangrado, porque por aquí va a pasar la cuchilla y por aquí también. Entonces se va a cortar todo este exceso que va de la línea hacia afuera, y todo lo que sea de la línea hacia adentro es el diseño como tal. Y si nos vamos a la parte interna de ese díptico, lo mismo. Entonces, tenemos el sangrado, lo que va de la línea hacia afuera, por aquí va a pasar la cuchilla, ¿sí? Y tenemos acá la caja, que va desde la línea hacia adentro. Entonces, tú tienes que plantearte en esta imagen, y fíjate que acá tú, al predeterminar los márgenes en InDesign, tú determinas que este va a ser el borde de la página, este va a ser el margen, esta zona que nosotros vemos acá, toda esta zona es margen, y de acá, de la línea hacia adentro, es la mancha, es la caja, y en esa caja, o partiendo de, digamos, de los límites de esa caja, es que tú vas a empezar a diagramar los elementos. No quiere decir que los elementos no puedan salirse de la caja, por supuesto que sí. Fíjate que las fotografías ellas sangran completamente hacia afuera, ¿ok? Y incluso todas lo hacen. Esta fotografía sangra hacia afuera y esta también lo hace, ¿ok? Porque en el caso de la fotografía sí es, digamos, entendible que eso suceda en la mayoría de los casos o en algunos casos. Bueno, porque la fotografía no importa si ella sangra hacia afuera y se corta. A diferencia del texto, el texto no puede cortarse, el texto no puede quedar muy pegado de estos bordes aquí arriba, ni tampoco puede verse afectado por el corte de la cuchilla. Entonces, todos esos aspectos debes de tenerlos muy en cuenta y debes de tomarlos en consideración a la hora de diseñar un folleto impreso. Hay otros folletos que puedan tener otras características. Por ejemplo, este folleto que es de una exposición de arte de Vladimir Zabaleta.
simplemente es un folleto cuadrado, un formato completamente libre, porque fíjate que acá si nosotros nos imaginamos este folleto completamente cerrado, él es completamente cuadrado. Y como él tiene varias páginas, fíjate, página 2, página 3, página 4, página 5, simplemente lo que se trata de mostrar en este folleto, pues son, por supuesto, las palabras de la organización de la exposición de arte, digamos, la trayectoria o el currículum del artista, que es importante, y por supuesto las obras de arte que van a exponerse en esa exposición. Entonces, este catálogo funciona como una especie de muestrario, ¿sí? Donde la persona que asista a esta exposición de arte, bueno, sencillamente puede llevarse en ese folleto una muestra de las obras que están expuestas en esa galería o en esa exposición. Entonces, dependiendo de el propósito, dependiendo del propósito que tenga o que vaya a tener ese folleto, entonces tú debes de plantearte las distintas características que debe tener ese folleto. Fíjate acá, aquí tenemos un caso de Danfoss. Este caso, puntualmente, antes de explicarlo, yo debo decirte que este folleto yo lo voy a explicar el paso a paso en la clase práctica, cómo se diagrama, cómo lo hice, todos los pasos habidos y por haber en el diseño de este folleto. ¿Qué es lo interesante acá? Bueno, evaluar los distintos elementos, los distintos aspectos de esta composición. Fíjate, los pesos visuales de los rojos. Uno acá, primero el de la portada, este destacado que tengo aquí con la incorporación de estos equipos que tengo acá, y el contrapeso que me genera este otro rojo que tengo aquí, que se ve amarrado con este piso gris acá, ¿ok? Eso es importante en este diseño que vendría siendo portada acá y contraportada en la página izquierda. Aunque fíjate que esta página tiene bastante información, a diferencia del otro díptico que vimos en el caso anterior. Este tiene bastante información y funciona como una especie de contraportada porque finalmente el pie de esta página es lo que me determina la presencia de la contraportada, el logotipo, sitio web, iconos de redes sociales, y para darle cierre informativo y visual a toda esta información que tengo acá. ¿Okay? Vámonos a la parte interna. Aquí tenemos el doblez. Fíjate que aquí se juega mucho con los blancos, con los grises, y algo que es importante, ¿verdad? El juego de las imágenes, la diversidad de imágenes, por supuesto la diversidad de los equipos, en este caso, determina muy bien las diferencias entre unos elementos y otros. Y una cosa que también es interesante en este diseño son los pesos visuales de los rojos, ¿sí? Indistintamente de que el color de Danfoss sea rojo, no se utiliza de una manera excesiva, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Porque si de alguna manera yo utilizara completamente rojo una página, pues entonces ya estaríamos hablando de que el diseño se pudiese ver muy pesado, y que el diseño, por supuesto, pudiese verse completamente afectado desde el punto de vista armónico, pudiese verse eh, finalmente muy abarrotado de elementos, muy abarrotado de color, y esa no es la idea. La idea es que a través del color también tú puedas ofrecerle al lector pues una lectura mucho más agradable, mucho más flexible y mucho más armónica. Y aquí tengo otro folleto de una empresa que ofrece productos y servicios a nivel de marketing digital. Fíjate que el diseño es mucho más dinámico, mucho más atrevido, pero se juega muchísimo con el blanco, y eso es importante también. Las imágenes van muy en armonía con el símbolo del logotipo de la empresa, los colores, no se satura mucho el folleto con los colores de la empresa. Fíjate que ellos trabajan mucho con el naranja, azul claro, azul oscuro, y finalmente las distintas líneas, los distintos trazos que están contenidos allí en ese diseño, pues finalmente son los que están presentes en ese diseño con los textos de los distintos servicios que ellos ofrecen, pues, diagramados de una manera muy puntual, de una manera muy específica,
pero lo que finalmente le da el dinamismo que esta empresa necesita, porque se trata de una empresa de marketing, son las imágenes y la disposición de ellas, ¿sí? El formato circular le termina de dar muchísimo dinamismo a este diseño. Bien, ya para finalizar, entonces vamos a colocar ciertas asignaciones. Vamos acá. Lo primero, como actividad para que subas a tu Trello. Lo primero, vas a diseñar un folleto de 4 páginas, ¿sí? Te voy a dejar en tu tablero Trello toda la información que necesitas para elaborar este diseño. Yo te voy a dejar absolutamente todo, logotipo, imágenes e información. Y con esa información completa, tú vas a armar tu folleto de 4 páginas. Vas a subir los formatos JPG o PNG de ese diseño y una vez que tú hayas culminado todo el diseño con todas las correcciones que hayamos realizado de ese folleto, tú vas a subir finalmente el arte final en formato PDF con sus líneas de corte y con sus distintos elementos de ese arte final. ¿Ok? Entonces, bueno, de todas maneras nosotros estaremos en contacto a través de Trello con todas estas pautas que yo te voy a dar o que te estoy suministrando en este momento y te voy a ir diciendo el paso a paso de este proyecto. Bien, ya con esto entonces no me queda otra cosa sino despedirme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.